Amables televidentes, bienvenidos a Diputados y Senadores. Hoy con un tema muy importante como es el tema de Justicia Especial para la Paz JEP, con un invitado también muy especial, el senador Juan Manuel Galán. Senador, bienvenido a Diputados y Senadores. Muchas gracias, un saludo para todos los televidentes, es un gusto estar con ustedes. Senador, tema muy importante como es Justicia Especial para la Paz, pero antes de tocar ese tema importante, usted como precandidato presidencial del Partido Liberal, ¿qué mensaje le deja esa visita de Francisco aquí en Colombia, el Papa Francisco? Bueno, ante todo, el Papa Francisco nos dejó una semilla sembrada en cada corazón de cada colombiano, que es la semilla de la alegría, la semilla de la esperanza, la semilla de la reconciliación. Nos dejó la tarea, ya dimos ese primer paso, nos dejó la tarea de dar los siguientes pasos en el camino para que esa semilla germine y dé frutos. Y nos corresponde a nosotros trabajar desde nuestra posición de liderazgo, de ciudadanos, de miembros del sector privado, miembros del sector público, de buscar todos los días de manera cotidiana, cuidar esa semilla que nos dejó el Papa tan importante para el posconflicto y para que alcancemos ese sueño de una paz sostenible y duradera. Senador, llama la atención que el Papa Francisco envía una serie de mensajes, pero también es muy importante esa reunión con los jóvenes, la gente de avanzada, la gente de Colombia, y él prefirió a la juventud, hablarle de frente a la juventud. ¿Qué opina usted al respecto? Pues definitivamente los jóvenes representan la esperanza de la sociedad, la alegría de la sociedad, y son los artífices precisamente de esa reconciliación que debemos buscar. Debemos empoderar a la juventud, darle espacios de participación, generarle posibilidades de garantizar el cumplimiento de sus derechos, de tener oportunidades. Yo he hablado mucho de que el país que yo sueño como presidente de la República es el país de las oportunidades, que cada colombiano, independientemente de su condición, de su origen, tenga la certeza, la seguridad absoluta de que no le faltará una oportunidad para demostrar su talante y de qué está hecho. En eso consiste la equidad social que tenemos que buscar, la justicia, y es que ningún colombiano tenga que acudir a palancas, a prebendas, a transacciones clientelistas para obtener esa oportunidad que le corresponde por derecho, no por el favor que algún político o alguien le está haciendo. En ese orden de ideas, ese mensaje que usted le está enviando en ese momento a Colombia sobre cómo va a ser esa presidencia suya en el caso de que sea electo presidente, ¿es la oportunidad realmente para niños, jóvenes, adultos, para todos los sectores de Colombia? Claro, porque los colombianos hemos demostrado que cuando nos dan una oportunidad somos capaces de llegar a ser los mejores. Claro, lejos, sí. En el deporte, en la cultura, en la ciencia y la tecnología, la medicina, el emprendimiento, el sector empresarial. Los colombianos se destacan en todo el mundo como los mejores, pero muchos no logran desarrollar su potencial porque no reciben a tiempo esa oportunidad que les falta. Y hay zonas de nuestro país donde son más escasas esas oportunidades. A medida que nos alejamos de las grandes urbes, que nos acercamos a los territorios que han vivido en las zonas rurales de Colombia el conflicto, las oportunidades son más escasas. Allí es donde debemos llevar el país de las oportunidades que permita que muchos colombianos que han vivido en la pobreza, en el marginamiento, en la exclusión social, puedan lograr destacarse y demostrar su talento para llegar a ser los mejores. Doctor Juan Manuel, mire, en el país y a las redes sociales la juventud se pregunta oportunidades de trabajo, de estudio, y realmente usted que recorre el país creo que se ha encontrado cómo los jóvenes en Colombia no tienen ese acceso al primer trabajo, a la universidad, y es por eso en la situación en que nos encontramos donde muchos cogen para los grupos ilegales, hacer cosas que realmente no son de formación de un joven en Colombia. Sí, nosotros tenemos que apostarle a generar espacios para que la formación, la educación de nuestros jóvenes les dé reales oportunidades de trabajo.
de emprendimiento, de empleo, que no inviertan 6, 7 años de su vida, recursos de su familia, en sacar adelante una carrera profesional que no les va a garantizar después una inserción adecuada en el mercado laboral. Tenemos que apostarle al emprendimiento, pero no como una política social o de generación de ingresos, sino como una apuesta a un sector de la economía que nos va a jalonar el crecimiento que Correcto. necesitamos jalonar económico en Colombia Correcto. de más de 5% para garantizar disminuir la desigualdad y la inequidad social en nuestra sociedad. Estamos hablando de los jóvenes, pero también un sector muy importante, senador, es el sector de la mujer. ¿Cuál es el mensaje usted a la mujer, a la madre trabajadora, a la mujer colombiana? Bueno, las mujeres en Colombia, ante todo, hay que protegerlas ante el maltrato, ante la violencia, ante las agresiones físicas y psicológicas que sufren a diario. Y luego hay que lograr una política integral de equidad de género en nuestra sociedad, que no solamente se quede con las cuotas de participación de la mujer, sino que garantice, por ejemplo, una equidad en materia salarial. Hoy las mujeres, por su condición de mujeres, siguen siendo discriminadas salarialmente en Colombia. Se le paga menos salario solamente por el hecho de ser mujeres y eso es intolerable en un Estado social de derecho. Y en segundo lugar, buscar una equidad pensional. También hay una gran discriminación en las posibilidades de acceso a una pensión digna por parte de las mujeres. En las zonas rurales de Colombia, las mujeres campesinas tienen cero probabilidad, cero posibilidad de acceder a una pensión. Y en las zonas urbanas, pues esa posibilidad también es muy restringida. Y si algo simboliza la inequidad y la injusticia social en nuestro país, es el sistema pensional. Y nuestra población está rápidamente haciendo una transición hacia la vejez. En Colombia, en el año de 1986, teníamos alrededor de 90.000 personas mayores de 80 años. Sí, señor. En el año 2040 vamos a tener 3.8 millones de personas mayores de 80 años. Tenemos que prepararnos para que nuestro sistema pensional, nuestro sistema laboral, sea capaz, la base de trabajo que sostiene la pirámide, sea sostenible y adecuada para que nuestro país no se vea en dificultades más adelante cuando la población empiece a envejecerse. Miren los temas tan interesantes que toca usted, no solamente como senador ni precandidato, sino simplemente como colombiano. Y hay otra pregunta también muy importante, como es la situación en salud. Colombia atraviesa una situación de salud, y usted lo sabe perfectamente, que no es la mejor. ¿Qué tiene frente a ese tema que decirle a los colombianos y sobre todo a los adultos mayores también? Nosotros tenemos que cambiar nuestra concepción de la salud. Tenemos una concepción de la salud reducida a la industria de la enfermedad. Es decir, acudimos al sistema de salud cuando nos enfermamos, cuando no hay nada que hacer, cuando somos pacientes. Pero la salud tiene que ser integral. Por ejemplo, tenemos que aumentar la cobertura en acueducto, en alcantarillado y en manejo de residuos y de basuras en todos los municipios de nuestro país, porque ese entorno saludable es lo que previene también las enfermedades que se transmiten por el agua, por el mal manejo de los residuos, por falta de alcantarillado. El autocuidado y la responsabilidad personal que cada uno tiene con su salud, en su alimentación, en hacer ejercicio, en no fumar, en no consumir sustancias que afecten esa salud. Tenemos que generar también un ambiente de prevención y promoción de la salud, gastar el presupuesto en salud, no tanto en la industria de la enfermedad, sino en la salud pública, que es la manera sostenible de garantizar para todos los colombianos una salud adecuada y que no le tengamos que poner tanta carga al sistema de salud con la industria de la enfermedad, los medicamentos, los procedimientos que necesita la gente cuando se enferma. Tenemos que prevenir que la gente se enferme. Mire, amables televidentes, en este primer segmento hemos tocado esto con el senador y volvemos ahorita después de unos mensajes institucionales con diputados y senadores. La Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia, Confadicol, con el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
como de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, visitan los departamentos de Antioquia, Cauca, Cesar, Guaviare, Meta y Norte de Santander, donde se activarán los consejos departamentales y municipales de paz. Invitamos a los habitantes de la región para que estén presentes y atentos cuando la comisión haga la respectiva visita. Amables televidentes, volvemos con diputados y senadores y con nuestro invitado especial, senador. Un tema muy importante y empecemos por explicarle a los colombianos qué es la JEP, la Justicia Especial para la Paz. La Justicia Especial para la Paz es uno de los puntos principales del acuerdo de paz negociado con las FARC, que va a permitir que las víctimas accedan a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Es un sistema que se crea mediante un tribunal especial de justicia transicional que estará encargado de juzgar todos los crímenes que guardan relación directa con el conflicto armado que hemos vivido los colombianos en los últimos 52, 53 años. Correcto. Lo que se busca es que no solamente en la retórica y en el discurso las víctimas estén en el centro, en el corazón del acuerdo, sino en la práctica. Correcto. Y por eso propuse en el acto legislativo que las víctimas no solamente accedieran a la verdad a través de la Comisión de la Verdad, sí, correcto, que va a elaborar una narrativa histórica general, abstracta sobre el conflicto. O sea, retraer una historia. Sino lo que queremos es que no solamente las víctimas accedan a esa verdad histórica, sino correcto, que accedan a la verdad judicial. Y para que accedan a la verdad judicial deben tener unas garantías procesales, correcto, para que puedan participar de los procesos judiciales y recibir la verdad y la reparación en términos del proceso específico que a cada uno le corresponde, que sean sujetos procesales reconocidos como tales en todos los procesos que adelante la Justicia Especial para la Paz. Eso es lo que queremos buscar en la ley estatutaria que va a reglamentar el acto legislativo ya aprobado por el Congreso de la República. ¿De cuántos artículos estamos hablando? Se queja la gente y juristas en el país que es demasiado los artículos, 154 más o menos. Sí, aproximadamente, y pues es necesario revisarlos con mucho cuidado porque es la filigrana y los detalles procedimentales de cómo va a operar esta justicia, qué garantías va a ofrecer y sobre todo la selección de los magistrados que se va a hacer este mes de septiembre es muy importante porque de esos magistrados depende el talante, la responsabilidad, la capacidad de impartir justicia en unas condiciones altas, en unas condiciones muy fuertes, pero a la vez que garanticen los derechos de las víctimas y que sean imparciales y objetivas. Doctor Galán, los colombianos se preguntan, ¿quién tiene a cargo la elección de esos magistrados? Bueno, el acuerdo prevé que hay un mecanismo de selección donde intervienen la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde interviene la Asociación de Universidades Públicas del país, donde va a intervenir también el Tribunal de Derechos Humanos de Europa, de la Unión Europea, el Instituto de Justicia Transicional y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Allí ellos verifican las hojas de vida, la trayectoria del candidato y se va haciendo como un filtro, ¿verdad? Un filtro y una preselección donde esos magistrados pues deben cumplir por lo menos los mismos requisitos que cumple un magistrado de alta corte en Colombia. Volviendo un momentico atrás de estos 154 artículos, senador, ¿no le parece a usted que hay algunos artículos que de pronto están como repetitivos ahí y es muy largo ese articulado? ¿Se piensa hacer alguna modificación al respecto? Pues yo creo que tenemos que dejar también que el tribunal elija a sus magistrados, adopte su reglamento interno y vaya generando jurisprudencia y escoja la normatividad que debe aplicar en cada caso. Me parece que ponerle una camisa de fuerza en la interpretación y en el impartir justicia a los miembros del tribunal es inconveniente. Me parece que el reglamento interno del tribunal, su jurisprudencia que vaya generando, la normatividad que vaya definiendo aplicar en cada caso es el procedimiento adecuado porque ante todo quienes van a impartir justicia son esos magistrados y quienes van a interpretar
la normatividad que deben aplicar en cada caso. Abusando de su tiempo y la generosidad que usted tiene con los medios, quiero hacer una pregunta porque los colombianos se la están haciendo en este momento. ¿Qué sucede donde una de estas personas confiese sus señalamientos que tiene con la justicia y no los diga a todos? Pierde cualquier derecho. ¿Qué sucede ahí con los, hablemos, los miembros de las FARC que no digan la verdad ante estos tribunales? Bueno, allí es muy importante la armonía de la cooperación también de los entes investigadores, constituidos hoy en Colombia como la Fiscalía, la Policía Judicial, correcto, las capacidades de Policía Judicial que tenga también el tribunal a su disposición para confrontar lo que quienes comparezcan ante el tribunal dicen ser la verdad, correcto, y la verdad que han recogido durante años la Fiscalía, han recopilado toda esa exactamente, y los organismos de investigación judicial, para que tenga una posibilidad y capacidad el tribunal de confrontar lo que está diciendo el procesado con lo que han recogido los organismos de investigación y de control. Y ahí se lleva a cabo. Uy, no. Senador, mire, de todas maneras esto de la Justicia Especial para la Paz tiene contradictores también, ¿cierto? ¿Qué opina usted frente a aquellos que dicen que no, que la JEP no sirve realmente? ¿Qué les podemos decir? Pues me parece que quienes defienden la postura de que no pase nada con la justicia, pues de alguna manera están defendiendo la impunidad. Y la impunidad, la ausencia de verdad, la ausencia de reparación y sobre todo la ausencia de garantías de no repetición, pues va a generar que, así como hablamos de la semilla en el caso del Papa Francisco, sí, claro. Se inocule el germen o el virus de nuevas violencias hacia el futuro en nuestro país. Entonces, si nosotros realmente queremos una reconciliación verdadera, auténtica, real entre los colombianos, tenemos que pasar por esa justicia transicional, porque todos los países del mundo que han vivido conflictos han entendido que la herramienta de la verdad y de la justicia, no tanto una justicia vengativa o retributiva, sino sí, una justicia restaurativa. Eso es lo que nos va a dar la posibilidad de reconciliarnos y de alcanzar esa paz que todos soñamos. Senador, para cerrar, yo sí quiero pedirle ese mensaje de usted, no solamente como senador, como precandidato, como ciudadano colombiano, a las víctimas, sino que usted también es víctima en Colombia de todo este proceso, de todo esto que se está viviendo. ¿Cuál es ese mensaje que usted le envía a las víctimas y a todos los colombianos? Bueno, como hemos venido hablando del impacto que tuvo la visita del Papa Francisco en Colombia, pues podríamos hablar de la importancia que tiene que volvamos a humanizarnos en nuestras actividades. La política hay que humanizarla, porque la política, como lo dice el Papa Francisco, es una de las actividades más nobles a las que se puede dedicar un ser humano, porque busca servir el bien común. Pero eso lo hemos olvidado muchos políticos, que nos hemos dedicado es a autoservirnos, a pensar en el interés particular sobre el interés general. Correcto. Y eso ha desfigurado la política, ha hecho que pierda su majestad, que pierda su razón de ser. Entonces, a lo que nos convoca el Papa Francisco es que volvamos a humanizar el ejercicio de la política, que no tiene sentido si no está al servicio de la humanidad. Ni siquiera el culto de la bandera de un partido, ni el culto de la bandera de un país, sino el culto de los derechos humanos y de la humanidad, de la gente. Para eso es que hacemos política, si no, no tiene sentido. El respeto por el contrario, el respeto por el ser humano. Y la búsqueda del bien común, la búsqueda y el entendimiento de que si a todos nos va bien, o si a muchos que han estado marginados, excluidos, les va mejor, les va bien, a todos nos irá muy bien. La última pregunta. Usted acompañó el proceso de paz con las FARC, acompaña. ¿Cuál es su lectura que le da al mensaje que acaba de enviar el Ejército de Liberación Nacional al decir un cese al fuego? Pues yo me distancio del cese al fuego por una razón, y es que si seguimos la metodología que adoptamos con las FARC para la negociación, el cese al fuego fue un punto de llegada después de que la negociación se agotó. Ya estaba claro. Y que los tiempos de la negociación, digamos, avanzaron.
A mí lo que me preocupa es que decretar de entrada un cese al fuego bilateral le quita presión al Ejército de Liberación Nacional para avanzar en la obtención de acuerdos y de la negociación que permita desmovilizarlos y que entreguen las armas. Entonces, no he estado de acuerdo con el cese al fuego bilateral solo por ese motivo. Por supuesto que todos quisiéramos evitar que haya combates, que haya guerra, que haya violencia, que haya más víctimas. Pero también la manera de lograr eso es presionando para que la negociación avance rápidamente y que el hecho de tener un cese al fuego bilateral no genere un ambiente para que dilate el ELN los diálogos y las negociaciones que permitan concluir rápidamente un acuerdo. Senador, ¿algo más para decirle al país? No, mi saludo a todos los televidentes y mi agradecimiento. Amables televidentes, este es un pequeño resumen con el senador precandidato presidencial, Juan Manuel Galán. De verdad, gracias por estar en Diputados y Senadores. Amables televidentes, los invitamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con Diputados y Senadores. La Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia, Confadicol, con el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, visitan los departamentos de Antioquia, Cauca, Cesar, Guaviare, Meta y Norte de Santander, donde se activarán los consejos departamentales y municipales de paz. Invitamos a los habitantes de la región para que estén presentes y atentos cuando la comisión haga la respectiva visita. Doctor Quevedo, bienvenido a Diputados y Senadores. Rafa, muchas gracias a todos los televidentes. Muchas gracias por estar sintonizando a esta hora, Diputados y Senadores. Empecemos por un tema muy importante. Acaba de estar el Papa Francisco en Colombia. A nivel del Consejo Nacional de Paz y a la sociedad civil, esos mensajes que dejó el Papa, ¿qué significan y qué le deja al Consejo Nacional de Paz? Bueno, debemos destacar inicialmente que fue una visita muy importante para Colombia, para los colombianos. Primero como jefe de Estado y segundo como la cabeza visible de la Iglesia Católica, los mensajes que dejó en estas 4 ciudades que visitó el Santo Padre fueron muy importantes. Primero con los jóvenes, con las víctimas, con los desplazados, con los pobres, con el gobierno, con la sociedad civil. Los mensajes de paz, de reconciliación, de convivencia, y sobre todo esos mensajes esperanzadores de no dejarnos robar por ningún motivo nuestra alegría, nuestra tranquilidad y nuestra paz, de no permitir que la cizaña siembre y quede sobre nuestras esperanzas. El Santo Padre no solamente nos trajo voces de aliento y paz, sino se llevó un recuerdo en su frente, en su cara, un recuerdo de lo que sufrió Jesucristo. Hasta sangre echó el Santo Padre en Colombia y dentro de una forma jocosa, cuando se le preguntó, el Santo Padre dice, fue un puñetazo, me pegué un puñetazo. Es la forma en que un ser humano, como él mismo lo dice, con todos los pecados del mundo, que tiene que arrepentirse, que tiene que convertirse, que tiene que pedir perdón, como lo tenemos que hacer todos nosotros, viene y nos dice a los colombianos, primero, la paz es posible. 2, ustedes son capaces de hacer la paz. 3, no se dejen dañar la tranquilidad. Y 4, Colombia es un país muy lindo. Esos mensajes que duraríamos aquí tiempos analizando, Rafa, podemos sintonizarlos y podemos concluirlos únicamente en que esto nos invita a ser una Colombia y unos colombianos mejores. Leí hace poco a una persona agnóstica que dice que ni siquiera se ha bautizado. Decía que ese mensaje del Papa Francisco, primero como ser humano, tiene que llegarle indistintamente de la religión que profesen, esencialmente a todos los colombianos. Que cómo fue importante tener 23.000 jóvenes aquí en la Plaza de Bolívar oyendo a alguien que los invitara a seguir viviendo, a tener una esperanza y no a ir a rumbear y echar trago. Decía ese escritor que la importancia de la visita del Papa no es únicamente a quienes somos católicos, sino esencialmente a quienes quieren escuchar efectivamente y practicar
ese mensaje esperanzador de la paz, la convivencia y la reconciliación. Precisamente a eso iba, doctor Quevedo. El Consejo Nacional de Paz también acoge las otras religiones como representantes dentro del Consejo Nacional de Paz. ¿Este mensaje también le llega a todas las congregaciones en Colombia? Es que este mensaje no tiene color político, a pesar de que él es el jerarca de la Iglesia Católica. El Consejo Nacional de Paz, como usted lo dice, reúne muchísima gente. No podemos hablar por todos, pero es un mensaje que invita a los colombianos a vivir en paz. No dijo únicamente invito a los católicos, invito a los colombianos. Y ojalá si vinieran los líderes religiosos de todas las organizaciones a invitar a los colombianos a llenarnos de alegría y de esperanza para que Colombia llegue algún día efectivamente a vivir en paz y sobre todo a sentir, a gozar y a disfrutar de lo que es la verdadera paz estable y duradera. Hay una cosa que llamó la atención y fue la cantidad de gente que a lo largo y ancho de las vías por donde él pasó. Un caso muy particular que le quería preguntar, usted como oriundo de la ciudad de Villavicencio, allí fue una cantidad de gente impresionante para una ciudad como Villavicencio, que no tiene esa cantidad de habitantes, fue desbordante el número de gente que se vio. Rafa, Villavicencio tiene alrededor de 500.000 habitantes y podemos decir que toda la ciudad fue al sitio de Catama y fuera de eso nos llegaron 163.000 personas de fuera, haciendo una comparación, pero fue muy grande, fue apoteósico a pesar de las víctimas que llegaron a Villavicencio, de los niños que se reunieron para ver cómo el Papa sembraba ese árbol de la esperanza, fue la gente que salió a las calles únicamente a verlo, la alegría de saber qué pasó, porque de una forma rápida y ver el papamóvil y verlo a él como bendecía, la alegría de esta gente, el saber que vieron y que nunca, yo creo que ya no veremos otro papa o a este papa o en nuestra edad volveremos a tener esta oportunidad. Fue una gracia muy importante que hay que aprovechar, que hubo que aprovechar y sobre todo que no se quede en los 4 o 5 días de la visita. Lo que debemos empezar es a que esas frases y ese mensaje del Papa Francisco quede en nuestros corazones y dure mucho tiempo. Un momento también muy grande que se vio en Villavicencio y precisamente que fue el que llamó la atención de todos los colombianos fue la reunión con las víctimas. Ese fue un momento muy emotivo. Sí, allí estuvimos y oír estos mensajes tanto de las personas que habían sufrido. De Luz Dari, de Alba, de Juan Carlos, el exguerrillero, en fin. De los que habían sufrido de la violencia por la guerrilla y de los guerrilleros, quienes han sido guerrilleros, este proceso de paz. Pero me llamó más la atención, Rafa, la foto que está circulando en el cual el hijo del exministro Lara se encuentra con el hijo de Pablo Escobar, de donde el narcotráfico mata a ese exministro y ahora estos dos hijos ya ninguno, el uno no está en la vida ilícita y el otro está en la vida pública, cómo se encuentran y de ese mensaje de paz del Papa Francisco hace que la reconciliación se dé. Ese es un ejemplo. Claro, Rafa, es un ejemplo grandísimo. También como el que se dio en Villavicencio, pero este ya es de otro estilo y mire cómo el Papa también critica y condena el narcotráfico de una forma vehemente. Sí, no, el discurso de él fue directo contra el narcotráfico. El sicario de vidas es el narcotráfico. Y Rafa, otra cosa muy importante, no solamente para los colombianos, mire cómo el Papa toca el problema con Venezuela. Es otro aspecto. El Papa llega y es insistente, y cómo hace un llamado a la ONU. Y esto no es un problema del Papa, no es un problema de Colombia, es un problema de Naciones Unidas, donde todo el mundo ya debe empezar a tomar medidas. Ya hay una dictadura en Venezuela que debe salir, que deben haber elecciones generales, no elecciones amañadas. Unas elecciones, la única manera, gane quien gane, así se vuelvan a ganar ellos, pero que sea el pueblo quien defina. Y el Papa llama a esa cordialidad y llama a las Naciones Unidas a que tomen medidas. Entonces el Papa fue muy profundo en muchas cosas de nuestros temas, pero fue muy amplio. Ora por los mexicanos en este problema de la catástrofe del sismo de 8.1 en México, y toca lo del problema de Venezuela, cómo el Papa dentro de una forma espontánea da a los periodistas esa rueda de prensa y habla de todo. Ajá. Entonces nos parece que es un líder mundial muy importante que hay que tener en cuenta lo que él habla para aplicar en nuestras vidas. La gente en Colombia estaba pendiente de que de pronto aquí lo iban a y lo iban a meter en cintura
ciertos sectores, y lo que se vio fue algo muy contrario. El Papa permitió que estuviera la clase política, pero hasta un momento, su mente de resto se dedicó fue a los jóvenes, a la gente y a los niños en especial. Rafa, es que no se le puede meter color político a esto. Y yo sí hago un llamado para que no empecemos los unos con los otros y polaricemos más. Ya el país está polarizado. El Papa Francisco no vino a polarizar el país, vino a pedirle que dejemos la polarización, que lo que debemos dar es ese paso efectivamente a una reconciliación. No le pongamos nombres ni le pongamos colores políticos a la venida del Papa. Pongámosle fe, ánimo y echemos para adelante. Una frase para rescatar, fueron muchas, pero la que indudablemente marcó al pueblo colombiano y a la comunidad internacional y a los periodistas fue: el diablo entra por los bolsillos. Ay, sí, muy buena y sobre todo que invita a quienes tengan ese deseo. La plata es buena. No, y el Papa no, que nos apartáramos de esto, que quienes tuvieran esa intención de apropiarse de unos dineros muy fáciles no podrían de estar ni en las organizaciones, en las fundaciones, ni en esto, exacto, ni en la política, y eso llamado ni siquiera en el seminario. Nada, Ni porque les va a hacer un daño. Y este es un llamado a todos, a los políticos y a la iglesia, porque no podemos mercantilizar los sacramentos, pero tampoco podemos mercantilizar la política, pero a los que nos escuchan y al pueblo en general no pueden empezar, ya se acerca una campaña electoral y no podemos empezar a pedirle al senador y al representante que nos den el mercado, que nos den la plata, que nos den el tamal, que nos den la lechona, porque ustedes son los que están dañando al político, los que nos escuchan hoy. Si no le pedimos nada al político de todo esto, sino por el contrario le exigimos programas, le exigimos representatividad de la gente, pues vamos a ganar, Rafa, que fue lo que el Papa dijo. Por el bolsillo entra el diablo. En ustedes que nos escuchan, también fue para ustedes, para los que van a elegir, para los que van a elegir, no solamente para los políticos ni los curas, los que van a elegir, aquellos que van a votar. Mire, algo tan importante que usted acaba de decir: el bolsillo, el diablo entra por el bolsillo, y se refiere también a nosotros los que votamos, que por un tamal y una, eso es entrar en el bolsillo, la economía entra y nos están corrompiendo. Claro, si el que vota comienza a decirle al representante del senador, bueno, yo le ayudo, pero me da 20.000, me da 50.000, me da tal cosa, eso pues ahí ya usted está quedando dentro del grupo de los que el Papa está diciendo que el demonio entra por el bolsillo. El llamado, Rafa, que a mi modo de ver hace el Papa hoy, a quienes van a votar, debería de ser ¿cuál? Empecemos a exigir políticas sociales, empecemos a exigir actividades por la comunidad para poderle exigir en una rendición de cuentas a nuestros políticos para que efectivamente digan qué han hecho por el pueblo. Si nosotros terminamos esa manera de cobrarle a los políticos el voto, seguro vamos a tener una política mucho más amplia y mucho más limpia. Esta era una, llamémoslo así, una sinopsis de lo que había pasado con la visita del Papa. Allí también se citaron frases como: le dijo muy claramente a todos los clérigos del país, a los que se están formando, ojo con la formación de todos los seminaristas y los que ingresan allí, pero más allá, ustedes no son tecnólogos ni políticos, son pastores. Sí, efectivamente la iglesia no debe meterse en política, debe participar, porque hay una encíclica, la Christi Fideli Laici, que invita a todos los católicos a participar en la política social, y es así donde debemos todos los laicos participar en política, pero el clero debe estar en el clero, debe estar orientando espiritualmente a todos, no solamente a quienes hagan una actividad política, liberales, conservadores, comunistas, de izquierda, de derecha, de lo que sea, porque muchos somos católicos y deben de marcarnos desde el punto de vista de la doctrina social de la iglesia, cuáles serían los principios cristianos para los que debemos tener nuestros buenos políticos. Amables televidentes, con el doctor Quevedo hemos tocado diferentes temas en diferentes programas. Doctor Quevedo, seguimos insistiendo. Gracias por estar en Diputados y Senadores. Muchas gracias, Rafael. Gracias a todos por sintonizarnos. Este espacio tan importante de los diputados, gracias al Senado de la República, que nos permite semana a semana, gracias a los camarógrafos, a los coordinadores, a toda la parte operativa, que gracias a ellos salimos y podemos llegar a cada uno de ustedes con las actividades que la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia realiza en favor de los colombianos. Dios les bendiga. Amables televidentes, por hoy hemos llegado al final de Diputados y Senadores. Los invitamos a que nos escriban al correo que aparece en pantalla. Lo mismo que visiten nuestro canal en YouTube, Diputados y Senadores TV. Nuestro mensaje institucional: la paz está en el corazón de todos los colombianos. Sigamos en esta reconciliación. Hasta una nueva emisión.